Siempre que queramos llenar una celda de nuestra hoja de cálculo con una cadena de texto repetida un número determinado de veces, podremos usar esta función en Excel. De esta manera, nos ahorraremos tener que copiar y pegar constantemente los valores que queremos repetir. Nos referimos a la función repetir, también conocida como la función rep para la versión de inglés. La función repetir repite el texto un número determinado de veces. Usaremos la función repetir entonces para llenar una celda con una cadena de texto repetida un determinado número de veces. Es una función útil que puede ayudarnos a lidiar con muchos casos en Excel, como rellenar celdas a cierta longitud, crear gráficos de barras en la celda, entre otros. La sintaxis de la función repetir en Excel es igual, seguido del nombre de la función repetir y entre paréntesis los argumentos de la función. La función tiene dos argumentos. El primer argumento es el texto, que es obligatorio, es el texto que se desea repetir. Podemos introducirlo de forma literal, siempre entre comillas, o mediante una referencia a una celda que contenga ese texto. Y el segundo argumento es el número de veces. También es obligatorio y es un número positivo que especifica el número de veces que se desea repetir el texto. Si introducimos un 0 como número de veces, el resultado será un texto vacío. Si introducimos un número decimal como número de veces, este se truncará antes de mostrar el resultado. El resultado de la función repetir no puede contener más de 32.767 caracteres. De lo contrario, la función devolverá el valor de error michivalor. Si insertamos la función repetir e ingresamos como argumentos en el texto el signo igual y en número de caracteres 15, obtendremos como resultado que el signo igual se repite 15 veces. A continuación, veremos con unos ejemplos el uso de esta función. Si quisiéramos repetir el carácter de la arroba 3 veces o 4, se deberá escribir la fórmula con los argumentos, el texto a repetir y el número de veces. En la celda B3 tenemos el carácter de la arroba que deseamos repetir, que en este caso deseamos repetir 4 veces. Y en la celda B5 insertaremos la función. Una vez que hemos seleccionado la celda B5, hacer clic al icono FX que se encuentra en la barra de fórmula. A continuación, seleccionamos la categoría Texto. Y de la lista que aparece en la parte inferior, ubicamos la función Repetir. Luego, doble clic sobre la función para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de función. Esta función trabaja con dos argumentos. En texto, debemos ingresar el texto que deseamos repetir, que en nuestro caso es el arroba. Podemos escribirlo directamente el carácter del arroba o hacer clic a la celda B3 que contiene el arroba. Luego pasamos al segundo argumento, número de caracteres. Aquí debemos escribir el número de veces que deseamos repetir el texto, es decir, el arroba. En este caso, deseamos repetir 4 veces. Escribimos el número 4. Para finalizar, clic al botón Aceptar. Como observamos, tenemos como resultado que el carácter de la arroba se repite 4 veces. También es posible escribir el carácter a repetir en el argumento texto de la función. Por ejemplo, en la celda B7 insertaremos nuevamente la función repetir. Clic en FX y luego ubicamos la función repetir. Una vez que hemos abierto el cuadro de diálogo de argumentos de la función, ingresaremos sus argumentos. En este caso deseamos repetir la palabra USMP. En el primer argumento, que es texto, ingresaremos la palabra USMP y luego presionaremos una barra espaciadora para un espacio. En el siguiente argumento, número de caracteres, escribiremos el número 5, porque deseamos repetir 5 veces ese texto o esa cadena. Y luego clic al botón Aceptar. Como observamos, ahora la palabra USMP se repite 5 veces.
con un espacio entre cada una de ellas. A continuación, veremos un uso interesante de la función repetir y cómo podemos utilizarla como una alternativa al uso de gráficos de barras en Excel. Cuando estamos desarrollando un tablero de mando, también conocido como dashboard, al utilizar gráficas dentro de la celda puede ser de gran ayuda. Podemos mejorar la visualización de nuestros datos y ayudar en la interpretación de la información si utilizamos la función repetir para crear mini gráficos de barra en Excel que se desplegarán dentro de una celda. En la hoja de cálculo, hoja 3, tenemos en la columna A los nombres y apellidos y en la columna B los puntos. Y deseamos representar en la columna C una barra de datos que represente los puntos de cada uno de los empleados. La fórmula que introduciremos en dicha columna deberá repetir el carácter de barra tantas veces como está indicado en la columna B. Para obtener los gráficos dentro de la celda, primero seleccionamos la celda C2. Luego clic a FX para insertar función o también podemos presionar la combinación de teclas Shift más F3. En el cuadro de diálogo, seleccionamos de la categoría texto nuevamente la función repetir. Doble clic sobre la función para abrir el cuadro de diálogo. A continuación, en el primer argumento, texto, ingresamos el carácter de barra. Para poder ingresar este carácter, debemos presionar la tecla Alt y luego el número 124. De esta forma podemos obtener el carácter de la barra. Luego pasamos al siguiente argumento para indicar el número de veces. En este caso será la cantidad de veces que se repetirá el carácter de barra. Y en nuestro ejemplo, el número de veces se encuentra en la celda B2, que representa la cantidad. Y luego, clic al botón Aceptar. Como resultado, tenemos 5 barras que se dibujaron en la celda C2. Como observamos, el carácter de barra se repite las veces que indica la columna B. Utilizando el controlador de relleno, podemos completar y copiar la fórmula hacia las otras celdas. Como visualizamos, el carácter de barra se repite las veces que indica la columna B en las celdas respectivas. La misma representación gráfica se puede utilizar para ingresos, tiempos y otras necesidades de usuario. Por lo tanto, si bien la función repetir es fácil de usar, puede ser bastante útil al momento de utilizar el programa Excel. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones.